como les dije en las clases anteriores, este tema nuevo y los que vamos a ir viendo en adelante son temas que no están en el programa de pregrado de la universidad. Son temas buenos días, Ana, ¿cómo está? Son temas que justamente por eso es que forman parte de la materia electiva que estamos viendo, ¿no? Porque es un tema adicional a lo que propone la carrera de ingeniería civil. Estos temas, entonces, como cualquier tema fuera de pregrado, son temas que son, académicamente hablando, son temas que forman parte de lo que uno llama en forma genérica un posgrado. ¿Qué significa eso? ¿No? Que después que ustedes se gradúen, pronto se van a graduar todos, existe una cantidad de conocimientos que ustedes pueden tener interés o no de tener, de adquirir en distintas áreas de la ingeniería civil. Eso es lo que uno llama posgrado, ¿no? Algunos de esos posgrados, estudios de posgrado, esos posgrados son, algunas veces te llevan a títulos académicos como maestrías y como doctorado. A veces esos posgrados son también se les llama a algunos de esos estudios se les llama especializaciones, también eso es un título académico también de posgrado. Existen cursos, diplomados, estudios avanzados sobre cualquier cantidad de temas que tienen que ver con ingeniería. Este tema en particular es un tema que se ve en especializaciones, en maestrías y en doctorado, como es en mi caso y como el caso de la profesora Indira, que hicimos un doctorado en estos temas. No es que ustedes van aquí a aprender estos temas a nivel doctorado, pero sí van a incursionar más allá de lo que se ve en pregrado. Entonces, este tema es un tema, estos temas son bastante interesantes y por eso es que, repito, forman parte de la electiva, porque todavía no se ha eh, decidido incluir estos temas en pregrado. Tal vez porque faltan cupos, habría que quitar algunos otros temas para meter estos, qué sé yo. O sea, eso ya no depende de uno como profesor, sino de las autoridades del decanato y de la universidad. Pero en todo caso, estos temas, el que quiera profundizar en estos temas, pues simplemente lo que debería hacer o lo que debe hacer es una vez que ustedes se gradúen, ustedes buscan algún curso, algún diplomado, este, digamos, algún ente, alguna organización, alguna universidad que, digamos, eh, explique estas cosas. De hecho, nosotros en el Decanato de Civil, hasta no hace mucho, dábamos un diplomado sobre este tema. Después, bueno, eso se cayó por cómo se caen las cosas en la universidad. Ahorita estamos tratando de crear, la profesora Indira sobre todo está motorizando, está tratando de crear una especialización o una maestría en el Departamento de Ingeniería Estructural, donde se incluyan estos temas, ¿no? Entonces, bueno, digo que todo esto lo digo como introducción, porque el tema que vamos a tocar hoy, o que vamos a comenzar a tocar de hoy hasta que nos graduemos, es un tema muy interesante, que es muy estudiado a nivel, digamos, internacional, pero que, como repito, al no formar parte de los requisitos de pregrado de la UCLA, ni de la UCLA ni de ninguna universidad de Venezuela. Entonces, muy poca gente le presta la debida atención, ¿no? Entonces, bueno, ya va, espero que
Voy a añadir a algunas personas que están intentando entrar. No sé por qué me está costando tanto añadir a, por ejemplo, Oriana, que me está tratando de entrar y no logro. Ahora sí. Creo que me cambió un poco la interfaz aquí de Google, del Classroom, ¿no? Buenos días, Oriana. Entonces, Buenos bueno, días, profesor. lo que estaba hablando era como una introducción mientras llegaban la mayoría. Ya vemos 6, somos 9, quedamos solamente 9, así que vamos a comenzar la clase. También les iba a preguntar antes de comenzar, ¿ustedes ya descargaron el software que les mandé? ¿O no lo han descargado todavía? Bueno, yo no lo he descargado aún. Oriana no. ¿Alguno ya lo descargó? Buenos días, Ivana, ¿cómo está? ¿O nadie lo ha descargado? Buenos días, profesor. Bueno, yo hoy le voy a mostrar la clase de hoy y al final voy a mostrarle algunos ejemplos en ese software de lo que ustedes van a hacer. Por eso les digo que es importante que si no lo han descargado, vayan descargando eso. Entonces, bueno, porque las evaluaciones que vamos a hacer de ahora en adelante van a ser en base a lo que ustedes vayan, digamos, desarrollando y por supuesto que yo les vaya pidiendo, pero lo que yo les voy a ir pidiendo es en base a resultados obtenidos al correr estos programas este programa que yo les estoy sugiriendo que descarguen. Entonces, bueno, fíjense, en la clase de hoy vamos a hablar ya de lo que es el empuje incremental, que es el primer análisis no lineal que vamos a hacer. Pero también vamos a introducirnos un poquito a lo que es ese análisis de tipo no lineal. Entonces, fíjense, siempre es importante ponernos en contexto, ¿no? Fíjense, estos son datos, no son números inventados, ¿no? Fíjense que en el siglo XX, el siglo pasado, hubo más de 1.100 terremotos fuertes, ¿no? Eso indica un poco más de 10 terremotos anuales en promedio, que causaron una cantidad enorme de víctimas, ¿no? Y la cantidad enorme de víctimas es porque, como dice allí, las edificaciones donde estaban esas personas tuvieron un comportamiento sísmico inadecuado. También en cifras, las 3/4 partes, es decir, el 75% de las pérdidas humanas por terremoto se produce porque los edificios donde estaban esas personas colapsaron. Entonces, esto simplemente me indica la importancia que es hacer un buen diseño sismoresistente, ¿no? En Venezuela en particular, nosotros tenemos una actividad sísmica enorme. Permanentemente tenemos actividades desde el punto de vista sísmico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en los límites, seguramente ustedes lo vieron esto en geotecnia, estamos en los límites de dos placas tectónicas. La placa se llama del Caribe, que la tenemos al norte, y la placa suramericana, que está hacia el sur. Esos límites de esas dos placas tienen varias fallas tectónicas. Las más importantes de Venezuela son 4, ¿no? La falla de Oca, que esa falla de Oca anda por ahí por Buenos días, José. La falla de Oca pasa por ahí por La Guajira, en el Zulia, va por la parte norte del Zulia y llega
al norte de Falcón, por ahí por la península de Paraguaná. Tenemos la falla de Boconó, que recorre todos los Andes. La falla de San Sebastián, que va más o menos desde San Felipe hasta el centro del país, por ahí por Ocumare, más o menos, o sea, recorre por donde uno geográficamente habla de la cordillera de la costa, y la falla del Pilar, que está hacia el oriente, ¿no? Que va desde Higuerote, más o menos, va por toda la costa de Venezuela y se extiende hacia Trinidad y Tobago. Esas son las fallas más conocidas y las principales fallas que tenemos en Venezuela. Esas fallas nos han producido más de 160 eventos sísmicos significativos. ¿Qué son eventos sísmicos significativos? Medidos, por supuesto, desde que llegaron los españoles aquí. Por supuesto, antes se conocía de esos terremotos por simples referencias. Ahora pues son, digamos, datos instrumentales, ¿no? Pero lo cierto es que aquí ha habido más de 160 eventos sísmicos significativos potenciales con potencia suficiente para generar catástrofes. Eso te da un promedio de un evento catastrófico cada 3 años, lo cual es bastante, ¿cómo se llama eso? Peligroso, ¿no? Un evento de tipo catastrófico cada 3 años en promedio es muchísimo. Pero bueno, eso es lo que hay, porque esas son estadísticas. Esto no hay posibilidad de inventar esto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener previsto cuando hacemos nuestros análisis. Entonces, cuando yo estudio la vulnerabilidad, recuerden que nosotros no podemos trabajar sobre la amenaza, porque la amenaza es geológica, eso no tiene que ver con ingeniería. Pero sí podemos reducir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable que compete a nosotros? Pues eso, la vulnerabilidad, porque nosotros no podemos controlar la amenaza sísmica. Entonces, la única posible variable que nosotros podemos controlar es la vulnerabilidad. ¿Cómo? Haciendo un buen diseño de la edificación. Diseño desde el punto de vista sismo resistente. En la fotico de la derecha, en el dibujito ese de la derecha, vemos dos maneras distintas de fallar de una edificación. Una manera elástica y una manera plástica. La manera elástica es la que vemos a la izquierda. Ahí se supone que el edificio se mueve pues perfectamente coordinado, pero resulta que los edificios no se mueven así. Los edificios se mueven como vemos en el esquemita de la derecha. Entonces, este estudio que nosotros vamos a hacer es un estudio que asume que la edificación se comporta como vemos en la grafiquita de la derecha. El diseño que ustedes hicieron y que ya me mandaron, según la norma, el diseño normativo, asume que la edificación que ustedes diseñaron se comporta como vemos aquí a la izquierda, de manera elástica. Eso es bueno, chévere, si nosotros viviéramos en una zona con pocos sismos o con sismos pequeños. Por eso nosotros vivimos en una zona con muchos sismos y con sismos grandes. Entonces nuestras edificaciones no se comportan como vemos en el grafiquito de la izquierda, sino como vemos en el grafiquito de la derecha. Entonces, si yo continúo haciendo este análisis, vemos que en Venezuela se usan porque todavía se usan las dos normas, la aprobada en el 2001 y la aprobada en el 2019. Y muchos investigadores, gente pues que estudia sismoresistencia, que investiga sobre sismoresistencia en Venezuela, advierten que en las normas tienen un problema, que allí esas normas no consideran bien, no le dan suficiente importancia a los parámetros que existen
en las distintas localidades. Y es por eso, los parámetros del suelo, quiero decir, y es por eso que empiezan a existir diferentes ciudades, diferentes municipios, en los cuales se han elaborado microzonificaciones. Nosotros, como ya les he dicho, nosotros somos uno de los digamos, municipios afortunados en Palavecino y en Iribarren que tenemos nuestra microzonificación. Eso solo existe también en Mérida, en el municipio Libertador de la ciudad de Mérida. Solamente existe en los 5 municipios de Caracas. Y en Puerto La Cruz me dicen que en un municipio, no recuerdo cuál, de ahí de Puerto La Cruz, Barcelona, también acaban de aprobar una microzonificación de allí. Eso es importante porque las microzonas, esas ordenanzas de microzonificación me cubren esta debilidad de la que hablan los investigadores. Desafortunadamente en el resto del país todavía no hay este tipo de ordenanzas de microzonificación porque, bueno, obvio, si son ordenanzas municipales depende de los municipios y aparentemente pues hay municipios donde no le prestan la más mínima atención a estas cosas, ¿no? Afortunadamente nosotros sí, y eso tiene que ver mucho con las universidades. En Caracas, en la zona de Caracas está UCB y está la UCAP. En Mérida está, por supuesto, la ULA. Y aquí estamos nosotros, la CUCLA. Entonces, la gente de Funvisis ha conseguido apertura con profesores, investigadores de aquí de la UCLA. Me consta porque yo estuve allí, Indira también. Entonces, uno trabaja en conjunto con ellos, con tesistas, que uno los pone como sus tesis son trabajar en ciertos temas que tienen que ver con edificaciones acá en Barquisimeto, con comportamiento de edificaciones. Entonces, todos esos resultados, todos esos son insumos para que al final termine saliendo la ordenanza, ¿no? Entonces, es un trabajo de años, pero que tiene sus frutos. Entonces, bueno, el tema es que no en todo el país existen estas ordenanzas. ¿Y por qué estas foticos? Porque esos foticos que están allí, tenemos un liceo y tenemos una escuela. Ese liceo y esa escuela fueron destruidos por un terremoto en Cariaco, pero resulta que ese terremoto que hubo en Cariaco puede pasar aquí también, en Barquisimeto. Y resulta que aquí en Barquisimeto hay como mínimo, yo conozco, 2 liceos igualitos, idénticos, porque es la misma estructura, a ese que se ve ahí a la izquierda. Y hay mínimo 2 escuelas. Conozco una en Barquisimeto y una en el Tocuyo, que es idéntica en estructura a la fotico a la derecha. Así que lo que pasó en Cariaco puede muy bien pasar aquí en Barquisimeto y en el Tocuyo. De hecho, como yo siempre les cuento a mis alumnos, esta foto de la derecha es de una escuela, repito, allá de Cariaco, y esa escuela existe idéntica, pero es más, pintada igualito y todo. Existe aquí mismo en Bararida. En Bararida, ahí, pues aquí en Barquisimeto, en Bararida. Y yo pasé mi infancia viviendo a 2 cuadras de esa escuela. De hecho, yo todavía, después de viejo, sigo yendo a esa escuela a votar. Cada vez que hay votaciones que valga la pena ir a votar, yo voy y voto. Y voto en la misma escuela donde he votado toda mi vida. Esa escuela, igualita a esa que está ahí, pero en Bararida y no en Cariaco como la vemos ahí. ¿Por qué he hecho yo este cuento? Porque lo que pasó en Cariaco puede pasar aquí. Y ese liceo que vemos a la derecha, a la izquierda,
ese liso existe también en la misma Guararida, ¿no? Cuando uno va por la avenida Morán y vas llegando a la Libertador, ya frente al Parque Guararida, a la derecha, hay una escuela que lo llamaban Escuela Guararida. No sé qué nombre le tendrán ahorita. Bueno, esa escuela Guararida es igual, el edificio es idéntico a eso que vemos aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque hago estas observaciones. Porque esos edificios existen en todas partes del mundo, en todas partes de Venezuela, perdón. Y existiendo en todas partes de Venezuela, resulta que los sismos y los terrenos, como dice la norma, son totalmente distintos. No es lo mismo un terremoto aquí en La Piedad, en Caudare, a un terremoto en Tamaca, por ejemplo. El mismo terremoto no produce efectos iguales en ubicaciones. ¿Por qué? En ubicaciones distintas. ¿Por qué? Porque el terreno es distinto. Entonces el comportamiento de la onda sísmica es diferente. Las frecuencias son diferentes. El periodo es distinto. Entonces, esto queda como una referencia a la importancia que tiene que nosotros hagamos un buen estudio sismo resistente. Entonces, ya para ir introduciéndonos en el tema, ¿qué es lo que nosotros medimos cuando estudiamos el desempeño y la capacidad de unificación? Los desplazamientos laterales. ¿Por qué? Porque los desplazamientos laterales son los desplazamientos que producen los terremotos, ¿no? Por ahí dice allí que los desplazamientos laterales son los que utilizan la mayoría de las normas, ¿verdad? Códigos sismo resistentes a nivel del mundo, del mundial, todo esto, ¿verdad? Para evaluar los daños, ¿verdad?, generados por una acción sísmica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a intentar determinar aquí con nuestros análisis no lineales es lo que se conoce como deriva. Deriva es la diferencia en desplazamiento horizontal entre dos niveles consecutivos. En el grafiquito de la izquierda, bueno, el grafiquito que vemos allí, vemos que en el nivel 5 hay un desplazamiento lateral. En el nivel 4 hay otro desplazamiento lateral. Esos desplazamientos no son proporcionales porque los edificios no se desplazan como una línea recta, porque el análisis, el comportamiento no es elástico. Entonces, esos desplazamientos yo los tengo que medir. Yo los mido y resto un desplazamiento con respecto al otro. Esa diferencia entre uno y otro de dos niveles consecutivos, eso es lo que yo llamo deriva. Si yo quiero expresar eso en términos adimensionales, ese desplazamiento que se mide en metros, en centímetros o en milímetros, si yo lo divido entre la altura que hay entre esos dos niveles que estoy midiendo, entonces tengo un valor adimensional de la misma deriva. Por eso dice allí, se llama deriva la diferencia entre dos desplazamientos laterales de dos niveles consecutivos. Puedo expresarla en términos de magnitud de longitud, simplemente restando un desplazamiento de otro, o lo puedo expresar de forma adimensional, dividiendo ese desplazamiento entre la altura, que también es una unidad de longitud. Divido altura desplazamiento lateral entre altura, me da un valor sin dimensiones, porque estoy dividiendo metro sobre metro o centímetro sobre centímetro. Ese valor adimensional también lo podemos llamar deriva. Y también se puede expresar en términos porcentuales. Entonces, lo primero es determinar estas derivas. La norma venezolana me pone y me define derivas máximas en distintos tipos de edificios. Y tenemos un gráfico que sale de la Microsoft, de la norma del 2001. La norma del 2019 no tiene gráficos así, sino que son curvas de isoaceleración. Ya no tiene regiones, sino curvas de isoaceleración.
Me parece mucho más sencillo verlos como regiones, pero bueno, la norma 2019 pones unas curvitas así tipo curva de nivel, donde muestra por dónde hay aceleraciones mayores o menores. Muestro esto porque esta me parece más simple y a la vez más didáctica, ¿no? Entonces, cuando yo agarro mi edificio, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a meter mi edificio, lo voy a hacer mover, como ustedes mueven a hacer sus edificios en ETAPS. Esta simulación que vemos aquí es de SAP. Cómo se mueven los edificios dependiendo de los distintos modos de vibración. Modelos mecánicos son los modelos de los edificios que uno monta en la computadora. Algunas personas lo llaman modelos matemáticos. Modelos matemáticos o modelos mecánicos o modelos numéricos. Las tres definiciones, numérica, matemática o mecánica, representan lo mismo. Usted agarra el edificio, hace un modelo y lo mete en la computadora. Entonces usted mueve ese modelo en el programa que está usando y eso te va a dar resultados de desplazamientos laterales, además de otra cantidad enorme de resultados. Entonces, de esos resultados, tú vas a hacer dos tipos de análisis. Análisis no lineal, me refiero. El estático, que es el que vamos a comenzar a ver hoy, y el dinámico, que es el que vamos a ver en el tercer bloque. El estático es un análisis de tipo determinista. ¿Qué significa determinista? Que voy a sacar números. En el análisis dinámico voy a sacar probabilidades. Entonces, por eso que se hablan de dos tipos de enfoque. El enfoque determinista, donde saco números, valores, y el enfoque probabilístico, donde saco probabilidades. En ambos casos, yo voy a determinar digamos, darle una valor de calidad, pues, o sea, una cualidad a nuestra edificación y voy a evaluar su comportamiento en base a eso, en base a la confiabilidad, en base al desempeño, en base a la capacidad. Y todo eso, al final, es lo que me va a permitir evaluar la vulnerabilidad. ¿Cómo lo vamos a evaluar nosotros? Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis estático donde vamos a ver la capacidad de humidificación. Vamos a hacer un análisis dinámico donde vamos a ver qué tan bien se desempeña ante un sismo. Y esos resultados de los dos análisis yo los voy a comparar con el proyecto que ustedes hicieron ya, el proyecto normativo. Y después que tú tengas tres datos distintos, la capacidad evaluada con el análisis no lineal estático, el desempeño evaluado con el análisis no lineal dinámico, más el diseño normativo que ustedes ya hicieron, que es el que se enseña en las facultades de ingeniería a nivel de pregrado. Entonces, cuando ustedes tengan esos tres resultados, ustedes los van a comparar y ustedes mismos van a decir si su edificación funciona bien, no funciona bien, si está bien diseñada o está mal diseñada, si debería reforzarse o no debería reforzarse, si está perfecta o no está perfecta, si debería tumbarse eso y volver hacia otro edificio. Eso lo determinan ustedes cuando hagan estos análisis. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cuál de estos análisis vamos a empezar a hacer? El análisis estático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente aprendemos desde que tenemos resistencia? Desde que vimos resistencia. Bueno, en resistencia nosotros agarramos una viga y le sacábamos los diagramas, ¿no? Diagrama de corte, diagrama de momento y diagrama de deflexiones y diagramas axiales también. Bueno, aquí tenemos lo mismo, un edificio, un pórtico, diagrama axial, diagrama de corte, diagrama de momento, todos los diagramas que se le hacen
a una viga, solo podemos hacer un edificio también. Estos diagramas también los sacamos nosotros del análisis que nosotros hacemos en nuestro software. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer análisis, digamos, no lineal, tenemos que empezar a pensar en rótulas plásticas, como vieron ustedes en acero, los que vieron acero conmigo, y no sé si los que vieron acero con otro profesor lo deben haber visto también, obviamente, lo que son rótulas plásticas. Entonces, las rótulas plásticas son los que te determinan, oye, hay plasticidad en esta pieza, en este elemento, en esta columna o esta viga. Eso significa que ese elemento llegó a su capacidad máxima, que ya no aguanta más. Eso es lo que nosotros conocíamos como rótula plástica. Bueno, ese concepto de rótulas plásticas nosotros la vamos a extender, que vimos en acero en vigas. Eso se extiende para todo tipo de elemento estructural, llámese columnas, llámese losas, para todo eso. Y aplica en cualquier diagrama. Puede haber rótulas plásticas de momento, de corte, de fuerza axial, de todo. Entonces, como dice ahí, el comportamiento de las rótulas plásticas se determina mediante gráficos de fuerza con respecto a desplazamiento o momento con respecto a rotación. Aquí creo que está graficado momento con respecto a rotación. Eso me da una curvita, ¿verdad? Donde, como vieron ustedes también en acero, una curvita donde al principio hay un comportamiento lineal, después se produce un quiebre, que es lo que nosotros llamamos punto de cedencia, después viene una meseta que llamamos meseta de cedencia, hasta que llegamos al esfuerzo último, y ahí pues ya viene la degradación de la capacidad. Eso es lo que nosotros veíamos cuando hacíamos análisis de elementos de acero. Bueno, eso también se puede hacer. En vez de poner fuerza, ponemos momento, y en vez de poner desplazamiento, ponemos rotación. Aquí en este caso tenemos momento y rotación. Pero eso es lo que define las rótulas plásticas. ¿Dónde se producen las rótulas plásticas? Donde se produce el punto de cedencia, donde el elemento deja de ser cedente, perdón, deja de ser elástico y se convierte en cedente. Podemos prolongar ese comportamiento plástico hasta que llegamos al punto último. Repito, tal como vimos en acero. Pero esta gráfica no me lo muestra fuerza, desplazamiento, sino momento, rotación, porque así también se puede expresar. Lo importante es que se entienda el concepto. ¿Y por qué es importante que se entienda el concepto? Ahí vemos plastificación, rotura y esfuerzos residuales. Y ahí vemos más o menos donde se forman las rótulas. De ahí viene el concepto aquel que ustedes seguramente manejarán ya, y si no lo van a manejar cuando vean proyectos, el concepto aquel de columna fuerte, viga débil, donde es importante que se generen las rótulas en las vigas. Preferible que las vigas lleguen al máximo de capacidad, mientras las columnas todavía tengan reserva de capacidad. Por eso es que el diseño debe hacerse para que las edificaciones, si van a tener una rótula, se produzcan en las vigas y no en las columnas. Aquí vemos los punticos estos, donde se producen las rótulas. Los punticos verdes son esfuerzo de cedencia, los punticos violetas son esfuerzos últimos. Fíjense ustedes que el último piso pareciera ilógico, pero en realidad es muy lógico, se deforma menos que los pisos inferiores. El piso de arriba se desplaza más, pero se deforma menos. Y es lógico porque arriba hay menos fuerza sísmica. La fuerza sísmica, si bien te desplaza más arriba,
desde el punto de vista de magnitud sísmica, la magnitud sísmica más fuerte es abajo. Y por eso se producen los diagramas como los que vemos a la izquierda, diagramas de corte y de momento más fuertes, más grandes, de mayor magnitud en la parte de abajo. Entonces, este tema de las rótulas, me permite entrar en un tema que no sé si ustedes se lo han mencionado en otras materias, pero este es un tema bien interesante y bien importante, lo que se llama modelos constitutivos de materiales. Modelo constitutivo es una frase que viene copiada del inglés. En realidad debería, si uno la traduce al español, eso debería decir propiedades, ¿verdad? Propiedades normalizadas de los materiales. Pero bueno, la frase modelos constitutivos quedó en uso de la literatura científica que estudia estos temas y bueno, esa es la frase que vamos a usar. Pero cuando ustedes lean modelos constitutivos, entiendan propiedades estandarizadas o normalizadas de los materiales. Entonces, el modelo constitutivo de cualquier material, dice ahí, define la relación entre el esfuerzo y la deformación. Algo que ya nosotros venimos sabiendo. En la literatura científica, cuando ustedes escuchen hablar de literatura científica, alguna vez alguien preguntó, profesor, pero es que los libros de ciencias no son literatura. Pues depende de lo que usted interprete como literatura. Pues literatura es cualquier cosa que se pueda leer. Pasa que uno asume literatura como algo poético, algo así, tú sabes, tipo Cervantes y cosas así. No, literatura es algo que tú puedas leer. Entonces, en la literatura científica, en artículos científicos, publicaciones científicas, existen una gran cantidad de modelos constitutivos de materiales, ¿verdad? De los cuales se destacan materiales que se comportan de forma lineal, elástica, otros que se comportan elástico, pero también plástico. Y hay modelos, propiedades de materiales, modelos de materiales que tienen en cuenta la degradación de la rigidez debido a carga cíclica. Esto de degradación de rigidez debido a carga cíclica es algo que es muy fácil de interpretar. Cuando usted agarra digamos una regla de plástico, y usted empieza a darle esa regla para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba. O algún alambre, usted agarra un alambre y empieza a doblarlo y lo endereza, lo dobla y lo endereza, lo dobla y lo endereza. Esas son cargas cíclicas, ¿verdad? Porque le está generando un ciclo de carga que va y viene a la pieza. Sucede normalmente que cuando tú hay piezas que tú les das cargas cíclicas, empiezan a degradarse. Como pasa con un alambre, usted le da un alambre para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que el bicho empieza a calentarse y después partirse, después se parte. Lo mismo pasa con una regla, usted le da para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que la parte. Eso es degradación de la rigidez debido a cargas cíclicas. Cargas cíclicas son esas cargas que van y vienen, como las cargas que generan los terremotos sobre los edificios. Entonces es importante entender este concepto de lo que son modelos constitutivos. Entonces, aquí hay gráficos que te muestran distintos modelos constitutivos materiales. El de la izquierda es directo, ¿no? Asume que el elemento se comporta según la ley de Hooke de manera infinita. La pieza, puede ser de concreto, de acero, de madera, de lo que sea, se comporta infinitamente elástico. Le meto una carga de 1.000.000 de kilos, bueno, él se deforma algo, le quito la carga, vuelve a su posición original. O sea, se comporta como una recta, totalmente elástico. Eso es lo que nosotros llamamos la ley de Hooke. Una recta.
una recta dependiente K o M. En el caso de la ley de Hooke, esa recta tenía dependiente el módulo de elasticidad. Y era esfuerzo y X era deformación. ¿Recuerdan aquella formulita? Esfuerzo es igual a E, que es módulo de elasticidad, por deformación. Bueno, eso es una recta que cualquier muchachito de cálculo 1 diría, no, pero es que es una recta Y igual a MX que pasa por el origen. Bueno, eso. Esa es la ley de Hooke. Solo que en vez de poner Y, ponemos esfuerzo. En vez de poner X, ponemos deformación. Y en vez de poner M, ponemos el módulo de elasticidad. El gráfico de la izquierda asume que mi material, el que yo voy a usar en mi diseño, es así. El de la derecha ya asume otra cosa. Empieza a comportarse primero desde el punto de vista elástico, pero cuando llega al punto de cedencia, es decir, cuando la ley de Hooke ya deja de cumplirse, entonces se deforma, entra a una meseta de cedencia totalmente horizontal. Por eso se habla modelo constitutivo lineal, que se comporta como una recta, y el modelo constitutivo elastoplástico. Oye, pero hay otras formas de comportarse de los materiales. Aquí tenemos una más razonable. Primero elástico a la izquierda, primero elástico, llegamos a la cedencia, deja de trabajar elásticamente, sigue soportando carga, pero ya no con la misma pendiente, ¿verdad? Esta pendiente es lo que se llama hardening. Hardening es decir, sigue estando soportando, sigue habiendo capacidad de carga, pero ya no con la misma pendiente elástica. Eso se llama hardening, o sea, endurecimiento. Pues. A la derecha tenemos un tipo de comportamiento de materiales que no son elásticos nunca. Este tipo de comportamiento de material que desde el principio, al soportar la primera carga, ya deja de ser elástico y se comporta en plástico, comportamiento plástico. Este modelo lo inventaron dos investigadores, o lo propusieron dos investigadores, cuyos apellidos son esos, Rambert y Osgood, y el nombre de ellos, el apellido de ellos, quedó como para definir ese modelo. Ese es un modelo que se utiliza, por ejemplo, cuando tú vas a diseñar un carro de Fórmula 1. Tú necesitas, el diseño requiere que el carro, cuando se vaya a deformar por efectos de un golpe, se deforme de esta forma. No tenga deformación elástica, sino plástica de una vez. O sea, inmediatamente empieza a deformarse. Este tipo de diseño también se usa en los aviones. De hecho, estos señores, Rambert y Osgood, sacaron ese modelo trabajando en la NASA. O sea, no hay muchas más explicaciones que dar. Trabajan en la NASA y este modelo lo propusieron ellos para, supongo, la gente que diseña cohetes y cosas que se diseñan en la NASA. Este tipo de comportamiento es muy bueno para vehículos. Yo les pregunto a ustedes, ¿algunos de ustedes, de todos los que están conectados aquí, los 10 que están conectados todos, creo, ustedes manejan? ¿Algunos de ustedes manejan? O sea, de manera cotidiana. ¿Tiene un carro para manejar? A ver, ¿quién me responde? O por lo menos agarra un carro de vez en cuando y maneja. Sí, profe. Ajá, Oriana, mire. Muy bien. No es asunto mío ni es que quiero averiguar, pero el carro donde usted maneja es un carro de esos viejitos así catanares, así como los que usan los rapiditos, o es un carrito más o menos
más o menos. Cónchale, no sé mucho de carro, pero ni nuevo, pero tampoco Pero tan viejo. tampoco como el carro de Batman, pues tampoco así. Ajá, exacto. Bueno, fíjese algo, Oriana. Los carros viejos, esos bichos que uno ve que parecen, como digo yo, el carro de Batman, cuando chocan con un carro nuevo, ¿cuál de los dos queda peor? ¿El carro El viejo? nuevo, ¿Por qué? ¿Por qué será porque eso? los viejos, naguará, esos son duros, no les pasa nada. Ajá, exactamente, porque están diseñados de manera elástica. O sea, los materiales, cuando los diseñaron, asumieron que esos bichos iban a ser, como usted acaba de decir, durísimos. Perfecto, durísimos. Y los nuevos no son así. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ahora no se siguen diseñando así? Pues bueno, por lo siguiente, es la misma causa por la que cuando usted agarra, todos ustedes habrán tenido, aunque sea en la mano, si no juegan béisbol, mínimo han tenido en la mano un bate. Bueno, ¿qué pasa si usted agarra un bate, que es una cosa durísima, y con ese bate le da un batazo a un árbol? Si usted agarra el bate y le da un batazo al árbol, ¿el árbol se daña? No. ¿El bate se daña? Tampoco. Y entonces esa energía que usted le transmitió al árbol cuando le dio el batazo, ¿quién se la lleva? ¿Quién se lleva esa energía? La persona que da el golpe. La persona, las muñecas. Muy probablemente cuando usted le da un batazo a un árbol, se le parten las muñecas. Eso es lo que pasa con los carros viejos. Un carro viejo choca con otro carro viejo y los carros no les pasa nada, pero a los que les pasa es a los que van adentro. ¿Ves? Porque esa disipación de energía tiene que ir para algún lado. Si esa disipación de energía no va o no la absorbe ninguno de los carros, la absorbe el que va adentro. Por eso por esa razón es que los carros ahora se diseñan distintos. Se diseñan distintos porque se requiere que la energía, ¿verdad?, que genera el choque, esa energía se disipe en el carro, lo cual hace que la persona que esté dentro sufra menos el golpe. Preferible que se desarme el carro a que se desarme la persona. ¿Ven? Si usted no quiere creerlo, bueno, agarre, en vez de un bate, agarre un palo de escoba y déle el mismo batazo al árbol para que vea qué pasa. Si usted agarra el palo de escoba y le da el mismo batazo con la misma fuerza al mismo árbol, se parte el palo de escoba, pero a sus muñecas no le pasa nada. ¿Ve? Esa es la diferencia. Entonces, los carros nuevos se diseñan para que se comporten así como dice aquí la curvita esta de Rambert-Osgood. Los carros viejos se diseñan de otra manera. Así como está la cosa esta aquí, elastoplástico. O sea, cuando los bichos se desbaratan es porque se desbarataron, ahí no hay duda. Pero para que se desbaraten tiene que haber una fuerza enorme. Y cuando no se desbaratan, esa fuerza, esa energía, va para alguna parte. Lo importante es que no vaya hacia la persona. Por eso es que los carros Fórmula 1, usted, por lo menos yo que me gustan mucho las carreras de Fórmula 1. Bueno, también de otro tipo de carros, pero más la Fórmula 1. Cuando tú ves la carrera de Fórmula 1, uno de esos carros medio choca con otro y esos bichos se desbaratan. Pero al piloto no les pasa nada. De eso se trata, que al piloto no les pase nada. Antes, en los años 90, 80, esos carros chocaban y los pilotos se mataban. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo que pasa con los carros viejos. La energía se la llevaba el piloto. Entonces, bueno, esto es más o menos para que entiendan la diferencia entre los modelos constitutivos de los materiales. Y aquí, bueno, tenemos otro tipo de modelos más sofisticados, ¿no?, que consideran la degradación de material y eso.
¿Por qué les hablo de modelos constitutivos? Porque esta es una fase esencial en el análisis que vamos a comenzar a ver hoy. En el pushover, fíjense ustedes, aquí dice, una herramienta frecuentemente usada para evaluar el comportamiento de estructura es el análisis estático no lineal. Se llama carga incremental, que es lo que se llama pushover. Pushover es empujar. Cuando usted entra a unas puertas que ve push y pull, donde dice push es para que usted empuje. Donde dice pull es para que jale. Bueno, pushover es empuje incremental. Voy empujando cada vez con más fuerza. Por eso se llama empuje incremental. Y se llama pushover análisis porque esto se empezó a usar pues, en Norteamérica. Esta herramienta numérica, como dice aquí, consiste en aplicar una carga horizontal a la estructura de acuerdo a cierto patrón de carga que se define, ¿verdad? Y lo vamos incrementando hasta que la estructura colapse. Es decir, vamos a llevar la estructura a nuestro límite de capacidad. Vamos a evaluar la capacidad de la edificación. En la medida que yo voy empujando, se van produciendo desplazamientos laterales. Más empujo, más desplazamiento. Entonces, yo voy graficando el desplazamiento en el techo con respecto al empuje que estoy haciendo. Vuelvo a empujar, otro desplazamiento. Tercer empuje, otro desplazamiento. Yo voy graficando esos desplazamientos en el último nivel con respecto a la fuerza que estoy aplicando. Lo voy metiendo en un gráfico, fuerza, desplazamiento, y eso me va a dar lo que se conoce como curva de capacidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. La primera evaluación que yo les voy a hacer a ustedes es esa. Vamos a sacar una curva de capacidad. Entonces, ¿cómo es este tema del análisis por pushover o de empuje incremental? Bueno, siempre vamos a tener fuerzas verticales, que son las fuerzas por peso, que esos son valores constantes, ¿no? Sean cargas permanentes o cargas variables, esas están predeterminadas ya en el análisis que yo hice. Yo con esas cargas no me voy a meter. Lo que voy a hacer es aplicar fuerzas horizontales. Esas fuerzas las voy incrementando, ¿verdad? Pueden ser incrementos en forma rectangular, es decir, la misma fuerza en todos los niveles. Pueden ser fuerzas proporcionales en el sentido, dependiendo del nivel, voy aumentando las fuerzas. Esa proporción puede ser lineal o puede ser adaptativa. Lo importante es que voy aplicando fuerzas horizontales. Después elegimos qué tipo de fuerza, qué modalidad vamos a aplicar. Lo importante es que yo voy aplicando fuerzas y la edificación se me va moviendo. Más fuerza, más se me mueve. La fuerza que yo voy aplicando es lo que nosotros llamamos fuerzas cortantes, porque la sumatoria de todas esas fuerzas son las que van a estar en la base de la edificación. Esas fuerzas cortantes me van a producir desplazamientos en cada nivel, ¿verdad? Entonces, cuando yo mida eso, voy a tener por un lado fuerzas cortantes aplicadas en el techo con respecto al desplazamiento en el mismo techo. Y la gráfica que me va a dar es una gráfica parecida a esta. Primero, la parte comportamiento lineal, una línea recta. Después empieza a degradarse, después empieza significativamente a caer la capacidad cortante hasta que llega una fuerza última y de ahí empieza a degradarse la capacidad de la edificación. Esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Ok? Vamos a ver un punto en el cual se pierde la elasticidad, que es lo que nosotros en acero llamamos FY o esfuerzo cedente. Vamos a llegar a un esfuerzo último, que es el último, corte último. Y eso, tanto corte último como corte de cedencia,
me los definen ciertos desplazamientos que se mirarían en el eje horizontal, la coordenada horizontal. Entonces, aquí vemos dos áreas, un área antes de la cedencia y un área después de la cedencia y antes del esfuerzo último o el cortante último. Esto es lo primero que nosotros vamos a determinar, porque como dice allí, hay una clara, y eso es obvio, ¿no? Una clara relación entre desplazamiento y el daño. Mientras más desplazamiento, obviamente mi edificación tiene más daño. Entonces, en este análisis, digamos, es muy fácil de determinar, ¿verdad? Y constituye una importante herramienta de diseño sismo resistente porque determinamos la capacidad de mi edificación. Pero hay que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, los efectos de los modos de vibración, la amortiguación de la estructura. Ustedes saben que las edificaciones de concreto y las de acero tienen distintas amortiguaciones. Tenemos que, cónchale, ¿cómo hacemos ahí con los sismos si hay tantos sismos? O sea, el efecto acumulativo del comportamiento dinámico. Ajá. Primero viene un terremoto, y si la estructura queda dañada y viene un segundo terremoto, ¿cómo haríamos ahí? O sea, todas estas son variables, hipótesis que tenemos que considerar cuando hacemos nuestro análisis pushover. Entonces, para cubrir esos posibles, digamos, y esas posibles condicionantes, entonces hay distintos tipos de carga. Tenemos la que vimos, que es la carga rectangular y la carga triangular. Tenemos carga según el primer modo de vibración. Entonces, dependiendo de ese tipo de carga que yo le voy a aplicar lateral a mi edificación, se me producen distintos tipos de curvas de capacidad. Una carga, la que vemos aquí a la derecha, es rectangular, la otra es triangular y la otra depende del primer modo de vibración en cada nivel, entonces yo voy aplicando cargas, ¿no? Y me da distintas curvas. Aquí vemos, por ejemplo, la que vemos azul, que se destaca muy por encima de las otras dos, es la curva de capacidad cuando yo pongo cargas rectangulares, es decir, la misma carga en todos los niveles. Fíjense que la del primer modo de vibración y la de carga triangular son muy parecidas. La que sobresale, que se va de, digamos, de las otras dos, es la del tipo de carga rectangular. Aquí vemos el gráfico, pues, un poquito más grande, pero es el mismo gráfico, ¿no? Se mide el desplazamiento del techo y el corte que estamos aplicando. Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar nosotros? El que se llama pushover adaptativo. ¿Y cómo es ese pushover adaptativo? Bueno, el pushover adaptativo tiene una enorme ventaja y considera todas esas posibles variables que ya hemos dicho antes, ¿no? Que si los modos superiores de vibración, que si registro sísmico y no sé qué. El pushover adaptativo considera muchas de esas cosas. Entonces, como dice ahí, el límite de carga aplicado a la estructura depende de la frecuencia fundamental, o sea, del periodo fundamental. Y por tanto, se define automáticamente, porque cada edificación tiene un periodo, ¿verdad? Entonces, el límite de la carga lo define el periodo. Entonces, dice allí que es independiente. Este pushover adaptativo no depende del tipo de carga que yo esté aplicando. Por eso dice que es independiente. Porque los incrementos en las cargas se van calculando en función del desplazamiento de la estructura. Es decir, yo aplico una primera carga. Esa carga me genera cierto tipo de desplazamiento. Entonces, en función de ese cierto tipo de desplazamiento, viene mi segunda carga.
Esa segunda carga genera otros desplazamientos. En función de esos desplazamientos, viene la tercera carga aplicada. Entonces, las cargas se definen automáticamente. Y aquí vemos, al grafiquito que teníamos antes, agregamos la curvita verde, esa que vemos ahí. Esa curvita verde es la curvita cuando hacemos el análisis pushover adaptativo. Esa curvita verde es la que nosotros vamos a conseguir, porque nosotros vamos a hacer análisis pushover adaptativo. Aquí más o menos te explican, los factores de carga lateral son actualizados en cada ciclo, por eso no tenemos que actualizarlo nosotros, sino el mismo programa te va actualizando las cargas nuevas que vas a meter y se va generando pues la curva. Dice aquí, periodos se alargan de manera significativa y tal. Todo este es un análisis teórico que explica cómo funciona este pushover adaptativo. ¿Por qué? Porque se consideran varios modos de vibración, se consideran propiedades modales y la rigidez, o sea, tiene que ver bastante con las variables estas que habíamos indicado antes, por aquí, déjame buscarlas si las consigo. Con estas variables, que tenemos aquí, estas condicionantes, las están tomadas en cuenta cuando yo hago este pushover de tipo adaptativo. ¿Okay? Y al final, la curva de capacidad me va a dar algo así. Por un lado tengo desplazamiento en el techo y por otro lado tengo la fuerza basal total que yo estuve aplicando en cada incremento. Esto es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia en nuestro análisis no lineal. Y esta es la primera evaluación que yo les voy a pedir. Usted me va a sacar la curva de capacidad de los pórticos que yo les mandé a hacer. Si ustedes vieron Classroom, en Classroom yo les subí un archivito donde estaba el proyecto, pero también decía análisis no lineal, algo así. A cada grupo les mandé, usted me va a estudiar estos dos pórticos. Un pórtico en un sentido y otro pórtico en el otro sentido. A esos pórticos usted le va a sacar estas curvas de capacidad. ¿Y cómo se hace esa curva de capacidad? Ahora voy a cerrar la presentación. ¿Cómo se hacen esas curvas de capacidad? Bueno, déjenme mostrarle unos ejemplos. Por eso les pregunté si alguno de ustedes había subido antes, había descargado el programa, ¿no? Voy a mostrarle este pórtico. Para eso, pues voy a compartir, obviamente, voy a compartir la pantalla, ¿no? Ok. Esto que ustedes ven aquí es un pórtico. ¿Lo están viendo? Por favor, díganme, porque a veces yo me enredo con esto, ¿no? Sí, pues. Ok. Esto que está aquí es un pórtico, fíjense, 5 niveles. Este es el software Sismostruct. Fíjense que está en español, este es el que yo les puse para que descargaran, ¿no? Fíjense que tiene varios ítems, ¿no? Pero aquí lo que les quiero mostrar es este pórtico. Este pórtico es de unos tesistas que me ayudaron con mi tesis doctoral. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo tenía tesistas y ellos, sus tesis de pregrado, ellos agarraban unos edificios y los analizaban con este software y hacían unas cositas ahí. Y los resultados de ellos me servían a mí de insumo para mi propia tesis.
Entonces, fíjense ustedes, este portiquito que ustedes ven ahí, está montadito ahí, chévere. Fíjense las secciones de los edificios, tiene columnas 35 por 35 de acero, columnas de 50 por 50, de 45 por 45, vigas de 30 por 35. Y en el último piso, fíjense que hay colores diferentes. Ellos metieron vigas de columnas HEB y vigas IPE. Entonces, claro, esas vigas y esas columnas pues funcionaban distinto, ¿no? Entonces, ellos, bueno, montaron todo eso. Los materiales que usaron fueron, bueno, acero de refuerzo para las cabillas, acero estructural para los perfiles y concreto, pues, para las columnas y vigas de concreto, pues tenían todo eso. Pero, ¿cómo vamos a ir montando esto? Yo se los voy explicando en la clase que viene. Por ahora lo que me interesa es que vean cómo corrió esto. Si usted agarra y tiene el edificito, en este caso el portiquito bien montadito, usted le da aquí en la pestaña donde dice ejecutar, el botoncito de ejecutar, y él empieza a aplicar carga. Fíjense, cada cosita de esta donde dice incremento de desplazamiento es una nueva carga. Fíjense la curva que se me va formando. Por un lado mide corte basal y por otro lado mide desplazamiento. Y más importante, vean cómo se va desplazando el pórtico. El pórtico estaba inicialmente todo perfectamente recto. Vean ahora cómo se va deformando. Esta deformación, ¿verdad?, es producto de todos estos incrementos que fue haciendo el programa aplicado lateralmente en cada nivel. Entonces, yo voy a agarrar, después que haga esta corrida, yo voy y entro a una pestaña de resultados, que aquí le llaman postprocesador, y busco, ¿verdad?, qué tipo de... Aquí tenemos la misma curvita que se me generó antes. Yo quiero verla como se veía antes, pues simplemente cambio los valores de Y, los pongo negativo, y aquí me queda la curvita de capacidad. Esta curva de capacidad que está aquí es una curva, aquí dice, de hecho aquí está renombrada curva de capacidad. Esta es la curva de capacidad que yo les voy a pedir a ustedes que me hagan. Esa es la primera cosa que vamos a sacar. ¿Qué vamos a hacer con esa curva de capacidad? Eso lo vamos a aprender la semana que viene. Pero vean que estas curvas de capacidad las podemos sacar en nuestro programita. Si yo quiero hacer este gráfico, bueno, lo que tengo que hacer es buscar los valores de este mismo gráfico. Tenemos los valores. Los puedo seleccionar, los copio y los puedo graficar en Excel o en lo que yo quiera, pues. Puedo inclusive en archivo texto lo puedo pegar. Y, por ejemplo, vengo y los pego aquí en archivo texto. Y aquí están los gráficos. Tengo el cuidado, como estos software son inteligentes, pero no tan inteligentes como nosotros, siempre el primer valor lo llevamos a 0, 0. Y después puedo seleccionar, copiar y pegar en cualquier
graficador que yo tenga. El graficador que yo tenga puede ser Excel, puede ser el que yo... No sé si ustedes usan graficadores por ahí. Yo tengo uno que se llama Diplo. Déjenme, por favor, cerrar esto. Bueno, esto se me abrió. Lo pego acá. Y aquí tengo mi curva. Esa es mi curva. Bueno, esto es lo primero que yo les voy a pedir a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo puedo saber, coño, mira, si el edificio se me desplazó 6 centímetros, entonces mi corte basal para esos 6 centímetros fue, aquí dice, 371,8 kilonewtons. Oye, pero a los 12 se desplazó, hubo mayor fuerza. Sí, bueno, a los 12 centímetros, mira, 540, casi que 546 kilonewtons. Ese es el corte basal que hizo que mi edificación en el techo se desplazara 12 centímetros. Entonces, este corte y este desplazamiento se ven aquí en esta curva. ¿Cuántos puntos debe tener esta curva? 50 puntos. ¿Por qué? Porque yo, cuando hice este ejercicio, este ejemplo, yo le dije que me hiciera 50 incrementos de carga. Si yo le hubiera dado, hazme 100 incrementos de carga, entonces me hubiera dado un gráfico con 100 puntos. Fíjense que aquí le dije, oye, trata de llegarme a 0,15. Y le dije, el nodo que me vas a revisar, con el que me vas a hacer la medición, va a ser con el nodo 51. El nodo 51 seguramente es un nodo en el techo. Vamos a ver el nodo 51 qué altura tiene. Si yo busco aquí el nodo 51, efectivamente está a 13,5 metros. Ese es un nodo en el techo. Entonces yo necesito medir un nodo en el techo, decidir cuántos incrementos, o sea, cuántos empujes incrementales le voy a hacer y cuál es el desplazamiento. Si nosotros miramos, yo le dije que me hiciera un desplazamiento objetivo de 15, me llegó a 15. Este gráfico es el que yo quiero que ustedes me hagan. Para eso tienen que haber descargado el software y tienen que haber aprendido a hacer el pushover. Este software le va a servir no solamente para hacer análisis pushover estático adaptativo, como dice aquí esta pestañita, que es la que vamos a usar, sino que también lo vamos a utilizar para hacer el time history. Eso lo vamos a usar en el próximo bloque. Así que este software lo vamos a utilizar para los dos bloques. Alguno de ustedes dirá que alguno más ambicioso me puede decir, oye, profesor, pero ¿por qué no le hacemos el pushover a todo el edificio? Pues, bueno, maravilloso. Aquí tengo otro ejemplo de un pushover. En este caso, para un edificio. Fíjate, Sismostruc, aquí está registrado a nombre mío, la organización, la Politécnica de Cataluña, y ustedes tienen todos esos datos y ustedes pudieron haberlo instalado. Fíjense que aquí vemos, esta es otra tesis de otros muchachos. Fíjense que ellos hicieron pushover, pero como no es un pórtico, sino un edificio completo, le pusieron las cargas, estas flechitas que ustedes ven aquí, horizontales, son las flechitas de donde se va a hacer el pushover. Se va a hacer en los nodos de todo un pórtico. Se elige un pórtico y en ese pórtico tú pones
las cargas incrementales en ese pórtico. ¿Dónde pones tú los? Fíjate que también hay flechitas verticales. Déjame quitarlas, ver los elementos como líneas para que se vea mejor. Fíjense, las flechitas que se ven aquí verticales son las cargas nodales, las cargas que te da cuando ustedes hacen la corrida en etapas, te dan las cargas sobre cada nodo, cargas verticales. Bueno, esas son las cargas que los muchachos trajeron, las cargas gravitacionales de su análisis, del software que usaron, y pusieron sus cargas nodales. Esas son cargas gravitacionales. Y las flechitas horizontales son las cargas pushover. Esas en un edificio que vas a trabajar, un edificio completo y no un pórtico, entonces busca un pórtico y sobre ese pórtico, en la dirección que tú vas a aplicar el pushover, pones las cargas sobre cada nodo de ese pórtico. En este caso, los muchachos eligieron, porque esta es otra tesis, ya yo estaba graduado y eso fue después que me vine de allá a Barcelona. Ellos eligieron este sentido de la edificación porque pensaron que ese era el sentido más vulnerable desde el punto de vista sísmico. Entonces pusieron, y efectivamente tenían razón, porque esa es la distancia más corta, es más vulnerable. Entonces le pusieron el pushover ahí en el pórtico del medio. ¿Por qué decidieron en el pórtico del medio? Porque ellos pensaron con muy buen tino que, oye, vamos a hacerlo cerca de donde está el centro de masa de las plantas. Las plantas, por supuesto, tienen el centro de masa muy cerca del centro. En ese pórtico, el que está más cercano al centro de masa, fue donde aplicaron las cargas. Fueron y pusieron las cargas. De hecho, las cargas, fíjense que aquí están unas en dirección Z, que son las gravitacionales, y otras en dirección Y, que es en el sentido donde se va a hacer el empuje. Fíjense que el empuje se va a hacer en la dirección Y. Si el empuje se hace en la dirección Y, entonces tienes que poner las cargas incrementales en la dirección Y. En fase de carga que pusieron, bueno, yo quiero que esto se desplace aunque sea 50 centímetros. Y el nodo que pusieron tiene que haber elegido un nodo de arriba, el nodo 143, que seguramente es un nodo de arriba. Bueno, entonces le damos procesador de nuevo y empieza a hacer lo mismo. Empieza a correr. Esta corrida debe durar más o menos 2 minutos, 3 minutos. Fíjense, se empieza a formar la curva. Por un lado, desplazamiento. Fíjense que la curva empieza inicialmente totalmente lineal. Se empieza a hacer la curva. Por supuesto, al principio cumple perfecto la ley de Hooke. Y llega un momento donde empieza a ceder. En ese momento comienza la cedencia. Y aquí se ve una pequeña curva. Bueno, aquí ya empieza a notarse. Si queremos ver cómo va el desplazamiento de la cosa esta, pues fíjense cómo se va deformando el edificio. Muy interesante este tipo de análisis, porque te permite ver la capacidad hasta el punto de colapso. Fíjense, aquí va y va y va. La curva muy bonita, hasta que llega un punto donde comienza a caer. Pues. Aquí se le pidió que llegara hasta 50. A lo mejor a veces no llega a 50, llega a 40. Significa que no, la capacidad no le dio para llegar a 50 centímetros. No llegó y no llegó. Por eso no lo podemos saber nosotros hasta que no hagamos el análisis que estamos haciendo. Entonces aquí vemos, ya la capacidad va bajando, sin embargo el edificio no colapsa. ¿Por qué no colapsa? Tal vez porque es de acero. El acero es muy dúctil. Seguramente si ese edificio fuera de concreto, ya hubiera
ya hubiera fallado. Pero ya aquí se ve que francamente comienza a bajar la capacidad. Esto en el caso de que estos muchachos quisieron hacer el análisis de un sentido completo del edificio y no de un pórtico, ¿no? Estas cosas son bien interesantes de hacer. Por eso yo les decía y les preguntaba, ¿no? Si ustedes ya habían instalado el software. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo primero que yo les voy a preguntar. Vamos a mostrarle un último ejemplo de un edificio. Fíjense ya, el que les acabo de mostrar era de 4 pisos. Este es de 8 niveles. Un edificio bastante importante, 8 niveles. Fíjense, la planta es en forma de H. Aquí de nuevo vemos cada edificio en cada nodo, o sea, todo el edificio en cada nodo tiene sus cargas nodales, que son las cargas gravitacionales. Pero en este caso estos muchachos decidieron, bueno, profesor, vamos a hacer una prueba aquí y vamos a ponerle, no en el pórtico más cercano al centro de masa, porque hubiera dado en uno de los pórticos del medio, vamos a ponerlo en el extremo. Pusieron, fíjense, toda la flechita en el extremo. Un edificio de acero de 8 pisos, un edificio importante. Le pusieron, vamos a ver, 50 centímetros de desplazamiento. Llamaron al nodo uno de los nodos de arriba, el 255. Esto que se ve en gris en cada planta es porque ellos definieron cada diagrama como diafragma rígido. Aquí están las cargas aplicadas. Fuerza es sentido Z y negativo, porque van hacia abajo. Por eso es que la curva después me da hacia abajo, porque las fuerzas se pusieron negativas. Obvio, porque van hacia abajo. Y las fuerzas incrementales son las que van en el sentido X y van todas sobre el mismo pórtico. Fíjense que las incrementales se ponen siempre del mismo número. ¿Por qué? Porque aquí no importa, porque en la medida en que se van incrementando, esos valores van cambiando. Entonces, el manual me dice, bueno, usted va a usar el push adaptativo. Simplemente elija un número, sea 1, sea 1000, sea 5, sea 14. El mismo número es el que va a poner en todos los nodos. Después, el programa va cambiando eso solo. Y lo cambia solo de manera tal que se empieza a ejecutar el pórtico de manera automática. Fíjense, aquí vemos, por supuesto, tarda un poquito más. Este tarda como 5 minutos más o menos. Pero igual, se va formando el mismo gráfico. Aquí te dice número de incrementos, que voy a hacer 50, o sea, voy a hacer 50 empujes. ¿Por qué? Porque yo le dije en alguna parte, le dije, hazme 50 empujes. El desplazamiento objetivo, fíjese, ahí lo dice, 50 centímetros. Entonces, cada bichito de esos que va apareciendo, cada lineecita es un desplazamiento. Fíjense que me van cambiando los factores de carga, van cambiando. Por supuesto, como todas las curvas, empiezan primero en línea recta, hasta que empieza a degradarse la capacidad. Y así vamos a ver la capacidad de nuestro pórtico, si analizamos un pórtico, o de nuestro edificio, si queremos analizar un edificio. Aquí vemos el crecimiento, ¿verdad? La progresión del análisis. Abajo vemos cómo se va moviendo la edificación. ¿Ven? Bien, bien interesante este análisis. Entonces, mientras se ejecuta esto, les vuelvo a preguntar, ¿ninguno de ustedes ha bajado todavía el software?
por lo menos bajado. ¿A ustedes no les da curiosidad ver cómo se comporta el edificio que ustedes mismos diseñaron? Bueno, y ahí vemos poco a poco cómo se va produciendo pues el empuje, los efectos que va generando el empuje incremental sobre mi edificación. Entonces, bueno, yo voy a detener esto para ir terminando. Lo detengo aquí y queda cerrado. Voy a cerrar la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, hay solamente uno que no está, no veo, no logro identificar quién. Está Ana, María Alejandra, Karen, Oriana, Leomar, Ivana, Lisandro y Juan. Pero bueno, lo que me interesa saber es que ninguno de ustedes ha descargado el programa. No, profe, aún no. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de otra cosa. El programa, bueno, el por qué no importa. Lo importante es que lo hagan. Descárguenlo porque de aquí yo les voy a pedir la primera evaluación. Y la primera evaluación es que usted me va a mandar su pórtico. Si ustedes recordarán, yo les dije, mire señor, usted tiene que en alguna parte, bueno, una parte donde yo les mandé a Classroom un archivito PDF donde decía proyecto de análisis no lineal. Entonces decía, el grupo 1 me va a analizar el pórtico tal o el pórtico tal. El grupo 2 me va a analizar el pórtico tal. A cada pórtico le di dos, a cada grupo le di dos pórticos. Uno en una dirección y otro en otra dirección. Si usted quiere, analice esos dos pórticos. O si quiere, analice el edificio completo en una dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que el grupo 1 dice, no, hombre, chico, yo quiero agarrar mi edificio y meterle pushover al edificio completo en el sentido X. Bueno, hágalo en el sentido X. Hace un solo pushover. ¿Quiere hacerlo por pórtico? Bueno, hace dos pushovers. A cada grupo les mandé eso. Y eso va a ser la primera evaluación que yo les voy a pedir para este curso. De aquí en adelante, las clases no van a ser tan teóricas. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, a los que estaban al principio, ya esto es nivel fuera de pregrado. ¿Ve? Lo que yo le estoy explicando ya está fuera de pregrado. Entonces, no vamos a explicar tanta teoría, sino que vamos a explicar metodología. Para explicar la metodología, yo tengo dos maneras de que ustedes la sigan. Uno, poniéndole evaluaciones. Y otro, explicándoles, más o menos como les expliqué ahorita con estos portiquitos, qué es lo que deberían ir haciendo. La semana que viene yo les voy a seguir explicando todo este tema de curva de capacidad, qué es lo que vamos a necesitar de las curvas de capacidad, cómo vamos a ir montando el edificio que ustedes diseñaron, cómo lo vamos a ir montando aquí en este software para hacer tanto el pushover ahorita como el análisis time history después para el tercer bloque. Y en base a lo que yo les voy explicando semana a semana, yo les voy a ir pidiendo entonces que usted me vaya haciendo entregas paulatinas. Oye, primero usted me va a mandar el archivito Sismostruct de sus pórticos, de sus dos portiquitos montados o de su edificio en la dirección que usted quiera, montado ya. Después,
cuando la semana que viene le explique algo, entonces le voy a pedir algo sobre lo que les haya ido explicando la semana que viene. O sea, las clases de ahora en adelante van a ser menos teóricas y van a ser más prácticas. Pero para ser más prácticas necesito que ustedes, para que me entiendan mejor, necesito que tengan el software instalado. Por último, yo les mostré a ustedes un graficador. Ustedes tienen graficadores. Ustedes usan graficadores. Bueno, profe, en mi caso nunca he usado uno. O sea, yo he realizado gráficas en Excel, pero no sé si a eso se refiere con graficador. Sí, bueno, hay software que son para eso, para graficar. No, aparte del Excel, porque el Excel es para otras cosas, ¿no? Que grafica, eso es correcto, pero hay software que son especializados para, No, no. Bueno, yo no he utilizado. bueno. Yo tengo uno, el que les mostré ahorita, el grafiquito ese que les mostré, es un muy buen graficador, al menos a mí me gusta mucho. Tal vez más adelante puede ser que les suba también para que lo descarguen. Pero eso sí es un edificio, un graficador piratón, ¿no? O sea, piratón, digamos, descargado de forma pirata. Bueno, como todos los software que uno utiliza realmente. Este de Sismostruct sí es un software académico, porque si algo tienen en Europa en general y en España en particular es que esa gente no usa software pirata. Ellos son muy respetuosos de eso. Yo allá me hacía el respetuoso, pero en realidad no le paraba mucho a eso. Pero el software que yo les subí sí es académico y es totalmente, tiene licencia completa. Entonces, bueno, yo necesito que ustedes esta semana, por favor, descarguen el software, aunque sea descarguen el software y el manual. Y el próximo miércoles, ya yo les voy a poner la primera evaluación, la primera asignación, asumiendo que ya lo tienen descargado. Estas curvitas que ustedes vieron, esas las van a tener que construir ustedes. ¿Con quién? Con el software que tienen que descargar. Y después de esto vamos a sacar muchas más cosas. Entonces, bueno, vamos a dar esto hasta ahí. Por favor, que quede, por favor, que descarguen pues el software y empiecen a manipular. Pueden ir leyendo el manual y pueden ir montando en el software. Eso es más fácil montar la edificación en Sismostruct que montarla en ETABS. Es mucho más sencillo. Así que pudieran ir descargando el software e intentar montando en el mismo software la edificación. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen alguna duda, ninguna duda, ninguno de los 8 que están conectados. Bueno, el único que me falta, creo, aquí es Galíndez. Si no tienen dudas, entonces, bueno, cerramos hasta aquí y por favor, entonces vayan haciendo lo que les pedí. ¿Ok? Bueno, chévere, pues. Buenos días. Hasta luego, profe. Buen día. Chévere, Hasta luego, profe. chévere.